17, hasta ahí. Los otros son para quien vuelva a escuchar la enseñanza. Esta enseñanza lleva por título Una actitud correcta, pero una decisión equivocada. Y vamos a leer el pasaje de un joven, así se llama, el joven rico, que se hacía una pregunta muy trascendente: ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Es decir, tener vida en abundancia. Es decir, no solamente existir por existir, no solamente sobrevivir. Por lo que decide recurrir a la persona que le puede enseñar, porque él se encuentra dispuesto a escuchar. Así que recordemos que estos 3 evangelios, de los que les acabo de decir en un principio, son como tener 3 reporteros que ven un mismo suceso y cada uno de ellos va a dar detalles que seguramente otro omitió. Así que lo que vamos a hacer es, voy a leerlo, pero juntando cada detalle de los 3 para tener detalles muy valiosos. Así que vemos que Jesús se encontraba antes en la región de Judea, al otro lado del Jordán, y acababa de tener una disertación delante de los fariseos acerca del divorcio. Y posteriormente a Jesús le acercan a los niños y Él los bendice. Y una vez que los bendice, nos dice Marcos 10:17, al salir Jesús de la región de Judea, ¿es a lo que se refiere? Aquí voy a empezar a leerlo de corrido. Al salir para seguir su camino, llegó un joven dignatario corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Pero si quieres entrar en la vida, los mandamientos sabes. Y él le preguntó: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me hace falta? Entonces Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te hace falta si quieres ser perfecto. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero el joven, oyendo esto y afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones, ya que era muy rico. Entonces Jesús, al ver que se había entristecido, mirando alrededor, dijo a sus discípulos asombrados: cuán difícil le es entrar en el reino de los cielos a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres esto es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Sí? Acabamos de leer el pasaje completo juntando los 3 evangelios. Y ahora sí, ya que tenemos el plato completo, ¿no?, espiritualmente hablando, y sabemos qué es lo que vamos a cenar espiritualmente, tomemos entonces el tenedor de nuestra vista y fijémoslo y cortemos con la espada del discernimiento para que podamos disfrutar cada uno de los ingredientes que Dios puso en la mesa. Así que empezamos con el primer bocado. Dice: al salir para seguir su camino, un joven dignatario llegó corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó:
Vemos aquí primeramente un joven distinguido, pero con un sentido de urgencia. ¿Por qué? Porque él llega corriendo, llega agitado, porque está viendo que Jesús se está retirando de ahí. Y es algo notable que un joven busque respuestas, porque regularmente esto no ocurre. Un joven está buscando respuestas espirituales. Dice Proverbios: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, ¿verdad? Y a la juventud actual, y a lo mejor también para muchos mayores, se les ha extraviado la brújula, porque no saben ni de dónde vienen, ni a dónde van, y solamente viven el aquí y el ahora. No se ponen a pensar en lo trascendente, en el día de mañana, en el futuro, en después de la muerte. ¿Cuáles son los intereses de la juventud actual? Tal vez la tecnología, las relaciones amorosas, vivir la vida loca. No sé, cada joven podría dar una respuesta. Sin embargo, el joven de nuestro pasaje tiene un sentido de urgencia notable y trascendente, porque entiende que en eso se está jugando la vida eterna. Sin duda podemos deducir que él había escuchado de Jesús, porque entiende y comprende acerca de su fama, y él lo había creído así. Y este joven tuvo la oportunidad de comparar las enseñanzas de otros con las enseñanzas de Jesús. Y de alguna manera su conciencia lo convence de que si muere no tiene vida eterna y será condenado. ¿Sí? Tiene esa conciencia desde muy joven. Esa premura de correr de forma angustiosa hace reflexionar lo que le estaba diciendo de alguna manera a su conciencia. Ese momento de salir corriendo para preguntarle a Dios sobre la eternidad, así nosotros deberíamos de correr delante de Dios. Y tal vez digas, ¿corriendo? Y algunas personas, a lo mejor que nos ven por internet, pueden decir, ¿cómo voy a correr si apenas puedo moverme? Si estoy postrado y mis fuerzas no me dan, estoy agotado y apenas puedo escuchar y apenas puedo entender. La buena noticia es que en realidad el que se acerca es Dios, no nosotros, porque nosotros no lo buscamos cuando creemos y nos sentimos completos y nos sentimos enteros. Cuando todo está bien, en realidad no lo buscamos. Así que no era casualidad que Jesús estuviera pasando por ahí. Él sabía que iba a tener un encuentro con este joven. Por la misma circunstancia, no es casualidad que tú estés escuchando este mensaje y esta enseñanza, porque Él es en realidad quien nos acerca a Él. Y no es cuestión de edad, es cuestión de necesidad, así como Él la tuvo, necesidad de saber del más allá. Por lo tanto, este joven vino en la edad correcta, pero no solamente eso, también vino con la actitud correcta, ya que él se arrodilló, él se postró, reconociendo delante de quién estaba. Y no solamente eso, llega con esa actitud correcta, sino que también lo lleva a hacer la pregunta correcta. En otros pasajes vemos cómo muchas personas se acercan a Jesús haciéndole preguntas, pero eran para hacerlo caer, para hacerlo, poniéndole trampas, para hacerlo tropezar. Pero la intención de este joven en realidad no era mala, por lo que se alcanza a ver en este contexto y por lo que de alguna manera Jesús nos confirma. Él quería aprender. Y entonces se presenta también este joven en la oportunidad correcta, antes de que se fuera,
antes de que saliera de ahí, porque este joven no volvería a ver a Jesús, porque Jesús no volvería a cruzar por esa región. Así que fue la oportunidad correcta. Este dignatario no solamente vino en la edad correcta, con la actitud correcta, en la oportunidad correcta, con la pregunta correcta, sino también vino a la persona correcta, que fue Jesús. En múltiples ocasiones, aterrizándolo a nuestra propia vida, buscamos el consejo o la ayuda de todo mundo, menos de nuestro Creador. Y podemos tener todos estos requisitos que este joven acaba de tener, queriendo ser sincero, pero vamos a preguntarle a la persona correcta, aquella persona que no nos lleva a consultar a Dios, que no nos da el consejo que viene de la palabra de Dios. Pero incluso, peor aún, nosotros creemos que podemos tener las mejores decisiones. Y no buscamos a Dios, sino que nos enfrascamos en nuestras propias ideas, esperando, o tal vez te puedas ir a algún lugar buscando a Dios, pero para obtener una respuesta, pero conforme a los deseos de tu corazón, algo que sea a gusto del cliente. Y ahí estamos pisando terreno muy peligroso, porque podemos ser fácilmente engañados porque tenemos una necesidad. O también algunos podemos estar interiorizando, ¿no? Poniendo la mente en blanco, o imaginándonos en un lugar hermoso, meditando, poniendo todos nuestros sentidos en la creación, en lugar de poner nuestro entendimiento en el Creador. Porque Él es la fuente de la sabiduría y Él mismo nos manda que meditemos, pero conforme a sus condiciones. Justamente la palabra de Dios dice, le dijo a Josué, medita, y de día y de noche, pero no en la creación. Medita en el libro de la ley para que te vaya bien y seas prosperado. Es decir, esto tiene que ver con algo razonable, entendible y practicable de acuerdo a la palabra de Dios, a la guía de Dios. Así que este joven, al acercarse a la persona correcta, también recibió la respuesta correcta. Y retomo y dice así: entonces este joven, una vez puesto de rodillas, le preguntó a Jesús: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Observen que contra todo pronóstico, de alguna manera Jesús no se enfoca en la pregunta, sino se enfoca primeramente en el calificativo de esa afirmación. Y Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? ¿Cómo fue que concluiste tú que yo soy bueno? Porque para saber que algo es bueno es necesario compararlo. Y será más bueno aquel que resulte ganador en esa comparación. En este caso, seguramente tú llegaste a la conclusión de que yo soy bueno porque comparaste mi enseñanza y la instrucción y comparaste mi ejemplo para con otros y concluiste que yo te puedo dar la respuesta correcta que tú necesitas. ¿Y sabes qué? Y es correcto. Por lo tanto te digo algo: nadie es bueno sino solo Dios. Entonces, si tú reconoces que yo soy bueno, estás diciendo, y yo te confirmo, y yo te digo, que estás delante de Dios hecho carne. Y observemos con esta intervención de parte del joven cómo es que él, cuando hace esa petición de la vida eterna, separa y retira la bondad del regalo
retira la generosidad también del obsequio, es decir, lo hace por separado, porque una herencia en realidad es un regalo, ¿sí o no? Porque si haces algo para obtener una herencia, no es un regalo, es un pago. La herencia, para ganarte una herencia, no tienes que ganártela, porque es un obsequio. Por eso, Dios es bueno, porque nos la obsequia. Porque Él es el único perfecto. Es decir, o eres bueno o no lo eres. ¿Tienes 10 o no tienes 10? Así de sencillo. Por eso dice, bueno y perfecto solamente es Dios. Así que le hace esta aclaración primeramente. Y luego le dice, pero si quieres entrar en la vida, los mandamientos sabes. En otras palabras, si por tus propias fuerzas quieres, y si por tus propias fuerzas también quieres decir de voz en cuello, yo me he ganado la vida eterna, yo la he obtenido, de acuerdo, te voy a enseñar para que sepas qué tanto te falta. Así que, joven, los mandamientos sabes. Y el joven dijo, adelante, ¿cuáles? Quiero saber qué tan cerca estoy para saber qué tanto me falta. Y Jesús le dijo, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Observamos que con toda la intención Jesús tomó los últimos 6 mandamientos de los 10, con toda la intención, como si hubiera tomado todo lo que decía la segunda tablilla dada a Moisés, que habla justamente acerca del amor al prójimo. Tenía que ver, estos mandamientos, con los semejantes. El joven entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me hace falta? Es decir, llevo 6 de 6. Entonces llevo un 10, ¿no? Así se calificó. Llevo un 10. ¿Qué más me falta? Entonces Jesús, mirándolo, no lo miró así como tú y yo lo miraríamos. Ay, qué presumido. ¿A poco sí? Todo. No, dice que mirándolo con ojos de compasión, lo amó. Es decir, tuvo misericordia y le dijo, vamos a leer que Jesús, estamos leyendo aquí que en realidad Jesús afirma que todo lo que este joven había dicho de alguna manera era verdad. O sea, es decir, que sí lo había cumplido, porque le dijo una cosa que solamente le hacía falta una cosa. Todo lo que le dijo lo había hecho desde su juventud, pero una cosa te hace falta. Y Jesús estaba ahí para mostrarle que no hacerle mal a nadie no nos hace buenos, sino nos hace neutros. Y en la neutralidad no existe el amor. Así que Jesús amó a este joven porque este joven no se había dado cuenta. Sí había cumplido de forma rigurosa. Y él cayó en el engaño de la autosuficiencia, sacando a Dios en realidad de su vida. Porque, ¿qué pasó con los otros 4, no? Jesús le pudo haber dicho a Jesús, oye, en realidad, ¿y los otros 4? Pero él dijo, no, con eso tengo, ya lo cumplí. Y el joven ni siquiera los mencionó. Así que el joven dijo, pues ya la hice, ya estoy del otro lado. Pero Jesús, ahora, en ese momento,
lo tiene donde él quería llevarlo. Y le dice, una cosa te hace falta si quieres ser perfecto, es decir, si quieres ser completo. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Lo que aquí le está diciendo, en otras palabras, para que él lo pueda entender, para que él pueda experimentar y contemplar la bondad de parte de Dios, él lo lleva a que primero se deshaga del ídolo que había en su corazón, que era el dinero, que eran las posesiones. Primero le está diciendo, eso que tú tienes en el corazón, Dios no te lo puso. Tú lo pusiste en tu corazón. Derriba ese Dios, al igual que tu propio ego, y que no te deja ir más allá. Y cuando lo hagas, entonces ven y sígueme. Y sígueme para que yo te pueda seguir mostrando lo que te sigue haciendo falta. Y fíjense, le dio dos acciones que son prácticamente inseparables para ese mandamiento. Una cosa te hace falta, ¿qué? Vender lo que tienes y dar. Vender y dar. Y vamos a analizar un poco a qué se estaba enfrentando este joven si aceptaba ese desafío. Vender lo que tiene. A este joven se le iba a poner a prueba. Pero, ¿qué tenía este joven que no le haya sido dado? ¿Qué tenía este joven que él haya ganado con su propio esfuerzo y con su propia inteligencia y sabiduría? Seguramente era muy poco, porque todo lo demás seguramente era de papá, porque era joven. A lo mejor él traía sus sandalias Nike, que se las compró con su propio esfuerzo, ¿no? O un Xbox, ¿no? O Xbox, o una granada Apple, ¿no? No había Apple en aquel tiempo, pero que tuviera su tablet. Pero vamos a darle crédito. Imagínense que él haya comprado un camello de 10 caballos de fuerza, ¿no? Y que él fuera, o sea, que él se lo haya ganado con su propio esfuerzo y que le haya costado unos 100,000 denarios. Claro, porque su papá era dueño de la agencia, ¿verdad? Seguramente. Pero que él tuviera que vender lo que era suyo nada más, lo que él se había ganado exclusivamente. Imagínate que este joven hubiera aceptado ese desafío y abriera su venta de garage o de establo, ¿verdad? Porque no existía esa palabra. Entonces pone ahí su tablet, sus sandalias, su camello, y llega su primo, oye, ¿qué lo estás vendiendo? ¿Por qué? No te puedo decir, es que soy de la secreta, ¿no? No te puedo decir por qué, pero oye, ¿cuánto por el camello? Mira, por ser para ti que eres mi primo, pues te lo voy a dar unos 20,000, me costó 100,000. Y el otro, no se me hace justo. Yo sé que tú eres cabal, tú eres íntegro. No, te voy a dar 80,000. Imagínate en la mente de ese joven, y yo les voy a dar a los pobres 80,000. ¿Alcanzan a notar? Tenemos un caso muy parecido en el que en el libro de Hechos había un hombre llamado Ananías, ¿recuerdan? Que junto con su esposa, pues ellos pertenecían a la iglesia, entonces dispusieron en su corazón vender un terreno. Y seguramente pasó algo así como esto, no, pues lo vamos a dar a la iglesia, pues ¿cuánto? En 20,000. No, se vale mucho más, ¿sabes qué? Te doy 80. ¡Qué bendición! ¿Y lo vamos a dar a la iglesia todo?
Nos quedamos con 60. Dios nos está bendiciendo. Entregaron 20,000, por decir un número, y Dios trató con ellos. Y murieron porque quisieron engañar a Dios. Ya habían puesto en su corazón algo. Y quitaron a Dios y pusieron al ídolo de las riquezas en su corazón. Así que Jesús quería llevar a este joven a que se diera cuenta a qué Dios él estaba sirviendo. Que en realidad estaba sirviendo a las riquezas. Y que la autoridad, las riquezas y todo lo que le daba ese glamour, en realidad lo tenía en él prisionero. Y le está mostrando a él, todo eso que tienes en realidad está estorbando en tu corazón. Pero dice este joven que oyendo esta palabra se fue muy triste, porque tenía muchas posesiones, ya que era muy rico. ¿Tú recuerdas cuando llegaste y tuviste un encuentro personal con Jesucristo? Te confrontó, te dolió, pero cuando lo aceptaste, la palabra de Dios en tu corazón, ¿cómo quedaste? Como liberado, ¿no? Y te sentías muy ágil, así como este joven, ¿no? Que llegó con toda la actitud y te sentías contento a pesar de los pesares. Y de repente, pues esta sería la pregunta: ¿cómo nos encontramos hoy? ¿Con el mismo gozo o más que en un principio? ¿O estamos tristes porque la palabra de Dios nos confronta? ¿O estamos afligidos porque la palabra de Dios nos dice una y otra vez qué es lo que tenemos que dejar, qué es lo que tenemos que rendir? Porque ¿saben qué? Eso en realidad sí tiene un peso de alguna manera espiritual. Notemos que este joven vino en la edad correcta, con la actitud correcta, en el momento correcto, con la persona correcta, con la pregunta correcta, pero con la actitud equivocada al momento de pagar el precio. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros. Podemos estar en el lugar correcto, escuchando el consejo correcto por la palabra de Dios, pero cuando nos enfrentamos en el día a día, estando fuera, es donde se tiene que probar nuestra decisión correcta. Ahora, dice que cuando Jesús vio a este joven que se había ido de manera muy triste, notemos que este joven ya no llegó con la misma velocidad con la que llegó. ¿Recuerdan? Que llegó corriendo, porque hasta ese momento, hasta que no fue enfrentado con la palabra de Dios, hasta que no fue expuesta su verdadera condición, se dio cuenta de un gran peso que ahora estaba cargando. Y lo peor, ahora decidía cargarlo de forma voluntaria. Y ahora sus pasos ya eran muy pesados. Ahora su ídolo se había revelado en su corazón, haciéndose él consciente delante de quien verdaderamente estaba arrodillado y sometido. Y ya la velocidad fue totalmente diferente. Por eso ya no corrió. Y fíjate, la pregunta es: ¿a dónde iba a ir? ¿A dónde iría? ¿A contemplar sus carrazos o sus camellos? ¿Contemplar sus vestidos, sus terrenos, los manjares? Todo a sus ojos de ahí en adelante sería totalmente vacío, consciente de que había dejado ir la oportunidad de obtener la vida eterna. Y creo que no hay mayor tormento que ese, en vida y después de la muerte. Notemos que Jesús no hizo absolutamente nada por detenerlo.
Y sabes que ese joven verdaderamente, al cumplir los mandamientos, como que Jesús lo confirmó, todo eso lo has cumplido, solamente te falta uno. Este joven era un buen hijo, era un buen hermano, era un excelente vecino, un buen socio, un excelente prospecto para cualquier mujer, pero con una autosuficiencia enorme. Imagínate las pláticas que seguramente él pudiera haber tenido. ¿De qué serían? Probablemente de él, yo, y de sus logros. Por eso es muy difícil que alguien con esta condición se acerque a Dios. Es más, llegan a decir que Dios ayude a los necesitados, porque yo estoy completo, no me hace falta nada. Pero para este joven, que fue algo excepcional, que fue alguien que por una excepción, tenía entre sus curiosidades en la mente que había una vida eterna, la cual él podía obtener. Por eso es que se le acerca a Jesús reconociéndolo como bueno, y él pensando que dice, él se va a identificar conmigo porque yo soy muy bueno. Pero para él, para este joven, y veámoslo en este contexto, para este joven su vida era perfecta, tenía todo, tenía absolutamente todo, y él no quería que se le moviera nada de su lugar. Y lo que quería es que en realidad pudiera alargar su vida y pudiera asegurar que eso no cambiara. Quería estar en un estado muy cómodo. Y de alguna manera, como diciéndole a Jesús, oye, ¿le puedes firmar para que me quede así como estoy? Porque ni siquiera se ofrece para seguirlo, porque eso es algo notorio. Este joven era un candidato idóneo para ser un discípulo de él, pero le faltaba una cosa. Y aquí viene la pregunta: ¿cuántas cosas te faltan a ti, mi hermano? ¿O me faltan a mí? Si a él solamente le faltaba una cosa. Y sabes que a muy pocas personas Jesús les hizo una invitación para seguirlo. Uno de ellos fue a Mateo, si no mal recuerdo, ven y sígame. Pero a muy pocos. Y a él le hizo una invitación: ven y sígueme después de que hagas esto. Es más, esto me recuerda a un hombre que era absolutamente lo contrario de este joven rico, que tenía todas las posibilidades, nada más le faltaba una cosa. Este hombre del que les digo, que se encuentra en Marcos 5, se parecía mucho a este hombre en algunas cosas nada más, porque él también llegó corriendo y se arrodilló. Este hombre que les digo es aquel que se le conoce como el endemoniado gadareno. Él llegó también, corrió y se arrodilló delante de él, pero por un motivo totalmente distinto. Pues este hombre llegó justamente a esa condición incorrecta, y en las condiciones pues más terribles, porque se encontraba endemoniado, y llegó delante de Jesús con una actitud totalmente incorrecta, porque pretendía alejar a Jesús de su persona. Y también llegó en el momento incorrecto. ¿Por qué? Porque este hombre estaba totalmente desnudo. Es decir, todo en contra, absolutamente todo en contra. Pero pasó algo. Después de que Jesús libera a este hombre endemoniado, de este hombre, una vez que recobra el sentido, y dice en otro pasaje que él ya se había vestido, ya lo encontraron sentado en sus cabales y totalmente cubierto. En el momento en el que ve a Jesús que se sube a la barca,
ve que Jesús se está alejando, dice en uno de los versículos que el que estaba endemoniado corrió, fue hacia él y le rogaba que le permitiera quedarse con él. Se lo imploraba: déjame estar contigo. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y luego dice que él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho el Señor Jesús con él, y todos se maravillaban. Este hombre, en las condiciones menos deseables y menos apropiadas, este ex endemoniado, le rogaba a Jesús, le suplicaba que le permitiera quedarse con él. Al joven rico solamente le faltaba una cosa, pero al endemoniado solamente tenía una cosa. Y esa cosa, eso que él tenía, ni siquiera era propio. Jesús se lo acababa de regalar. Ese regalo fue la libertad. ¿Sí? No tenía absolutamente nada que ofrecerle, porque seguramente hasta sus ropas no eran de él, porque estaba desnudo. Él nada más tenía su libertad. Y este hombre, que no tenía nada que ofrecerle, intenta devolverle lo que acababa de recibir. Te doy mi libertad, déjame quedarme contigo, déjame estar contigo. Pero Jesús no se lo permitió. ¿Por qué? Porque su familia lo necesitaba. Necesitaba un hombre lúcido. Necesitaba un hombre consciente y agradecido con Dios por haberlo liberado. Pero sabes también que si este hombre se quedaba con Jesús, estaría privando a su familia de conocer a Cristo. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, por eso no se lo permitió. Entonces Jesús quería que él fuera a su familia a recobrarla, a volverla a unir con el conocimiento del carácter de Cristo, a volverla a unificar. Es decir, Jesús no se lo permitió porque quería que este hombre fuera la extensión de sus brazos, de los brazos de Jesús, para cuidar y proteger a su familia. Ese hombre ahora sería la extensión de la boca de Jesús, porque él hablaría maravillas de lo que él experimentó. Y ahora su familia también sería consolada, sería animada y estaría gozosa por haber recibido de la muerte a un padre, a un hermano, a un hijo, a un esposo, a un vecino. Es decir, este hombre gadareno obtuvo esa grande bendición de poder levantar nuevamente a su familia por la gracia y misericordia de Dios. Con su vida este hombre y su testimonio, por él, ahora sí que su pecho no fue una bodega. No podía contenerse de lo que ya había recibido. Y te voy a decir algo, de lo primero que este hombre hizo antes de llegar a su familia fue seguramente bañarse, porque ya estaba lúcido, estaba consciente, y al momento de limpiarse reflejaba lo que también había en su corazón. Entonces, cuando lo vieron, seguramente su familia no lo reconoció. Tal vez con el pelo largo, pero limpio, consciente. Se espantaron tal vez en un principio, sí, pero al escuchar, mis hermanos, al escuchar la voz diferente a la que pudieron haber dejado, su corazón se alegró. Y entonces
A lo mejor en ese encuentro no hubo muchas palabras. No hubo muchas palabras. Y él les expresó todo lo que había ocurrido para con Jesús. Pero no solamente se quedó ahí. Ahora fue a Decápolis, que significa 10 ciudades, y él estuvo pregonando a Jesús y hablando, y seguramente fue con aquellos que lo conocían, y fue a ponerse en cuentas. Tú me conocías, tú sabías que yo practicaba la brujería, por eso caí en esa situación. Yo era tranza, yo era esto, yo era lo otro, pero Jesús me cambió, me liberó, y vengo a pagarte lo que te debía. Y él, por causa de su testimonio y de su vida, fue preparando el camino, porque ¿qué crees? Jesús de alguna manera sabía lo que iba a hacer y lo adelantó para que preparara el camino, porque Jesús tiempo después iba a pasar por esa región después de haber ayudado a la mujer sirofenicia cuya hija estaba endemoniada. Después de ahí pasó por Decápolis y ya este hombre había preparado el camino nada más para el Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Este hombre endemoniado no buscaba el reino de los cielos. Más bien, el rey se acercó a él y no desaprovechó la oportunidad para ofrecerle lo único que tenía y que recibió: lo que el joven rico había despreciado, la libertad. Imagínate si Jesús le hubiera dicho al dignatario: una cosa te hace falta, ve y dile a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y que ha tenido misericordia de ti. ¿Qué diría? ¿Qué podría decir? ¿A quién iba a elogiar? Si lo tenía todo. A lo mejor él no había experimentado la bondad de parte de Dios. No había experimentado la misericordia, la necesidad. No había experimentado la soledad, el consuelo, la sanidad. Por eso le dijo: ven y sígueme, porque te hace falta aprender mucho, porque te estorban todas esas cosas. A lo mejor su predicación no sería nada edificante, porque solamente hablaría del yo. Y a lo máximo sería un profeta de la prosperidad. Dios te quiere prosperar, porque a mí me ha enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero el Señor le dijo: eres un desventurado y sobre todo ciego, y estás desnudo, no tienes nada delante de Dios, porque solamente Dios es bueno. Así que ligero y feliz quedó el gadareno con el reino de los cielos en su corazón. Pero lento y triste el joven avaro y orgulloso, que no dejó ningún espacio para que pudiera estar el reino en su corazón. Por eso este joven, cuando se alejó, el joven rico, Jesús, mirando alrededor, le dijo a sus discípulos, que estaban ellos asombrados: ¿cómo lo dejas ir? Y él les dijo: cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Es confianza, no es que tenga riquezas, no, es la confianza en tus riquezas. Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Qué significa esto? Que será más difícil, no es que sea imposible, es más difícil, porque el rico, el que confía en sus riquezas, aunque no las tenga, ojo, aunque no las tenga, es más difícil que entre, pero no es imposible. Así que ellos, después que les dijo eso, recordarán, ya se nos ha explicado que los ojos de aguja no son esos que para coser, ¿no? Sino que el ojo de aguja eran unos arcos que había muy pequeños alrededor de las murallas de Jerusalén. Cuando la ciudad era atacada y tenían que cerrar las puertas, aquellos que llevaban cargamento en sus camellos, podía pasar una persona, pero el camello no, por la altura, y todo aquello que traía el camello
lo tenían que quitar para de alguna manera sentarlo y empujarlo y pudiera pasar a través de la muralla para poder entrar a la ciudad. A eso se le conocía como ojo de aguja. Es más fácil, ¿no? O sea, estarlos empujando. Y fíjense lo que dice. Entonces ellos, asombrados, le dicen: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, es decir, ahora se dirige a ellos como hombre y a la vez como Dios, mirándolos de forma distinta, y observa las palabras que le dijo a sus discípulos. Para los hombres esto es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Aquí la pregunta es: ¿qué significa esto? ¿A qué se refiere? Porque por el contexto no se está refiriendo a la salvación, no, se está refiriendo a despojarse. Es decir, para los hombres el despojarse, el dejar las riquezas, dejar la influencia y el poder es imposible. Es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque Jesús, con toda su deidad, con todas sus riquezas, con todo su poder, con todas sus influencias, Él se hizo hombre y se despojó a sí mismo de todo ello. ¿Dónde lo vemos? En el huerto de Getsemaní, porque antes de que llegara ahí, dice la Biblia que todo ya se le había entregado, todo era de Él, pero Él, así como recibió su libertad absoluta en el huerto de Getsemaní, por eso le dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya, Él le entrega al Padre absolutamente todo para que el Padre sea glorificado. ¿Qué es lo que Jesús hace? Él se despoja, porque para Dios nada es imposible, porque Él, siendo rico, se hizo pobre. Y entonces aquí nos confirma que Él humanamente es Dios, porque se despojó de todo aquello que le impedía consumir su obra. Y justamente ahí es donde está la vida eterna, es donde se hace accesible. ¿Por qué? Porque es una herencia, es un regalo, porque es gratuito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga un encuentro con Cristo. Y la vida eterna es justamente esa: conocerlo a Él y a su Padre. Por eso la invitación de Jesús al joven rico: ven y sígueme y toma tu cruz para que conozcas qué es lo que tienes que hacer, porque te voy a dar ejemplo. Y solamente, mis hermanos, para concluir, el conocerlo de forma personal nos permite experimentar de su carácter y su corazón. Solamente a través de su corazón y a través de su palabra Él nos puede dar entendimiento para que podamos entender qué ha hecho con nosotros y por nosotros. ¿Cuántas cosas no tenemos nosotros gracias a Él? En realidad todas. Y si ahorita estamos bien, es gracias a Él. Y si estamos pasando por una situación, el Señor está tratando con nosotros, porque quiere que lo conozcamos y que tengamos una respuesta conforme a su corazón y una actitud correcta. ¿Cuál es la actitud correcta? La que tuvo Cristo estando en esta vida, con la que Él nos puede enseñar. Confiemos en el Señor y todo lo demás será añadido. Él sabe cuáles son nuestras necesidades, las necesidades de nuestro corazón, y Él no nos va a desamparar. Pero sigamos fieles y corramos ligeros, deshaciéndonos de todo aquello que nos estorba para seguir al Señor. Y Dios
Dios nos muestra, nos revela qué es lo que tenemos que dejar para llegar a esa condición. Y si estamos pasando por una situación difícil, Él nos dará fuerzas para seguir adelante, porque todo obra para bien para los que amamos al Señor. ¿Sí? Pues vamos a orar. Bendito Padre, muchísimas gracias, Señor. Muchísimas gracias porque definitivamente nosotros, Señor, no te conoceríamos si tú primero no te hubieras acercado a nuestra vida, no te hubieras hecho presente. Y gracias porque tú revelaste cuál es la verdadera condición de nuestro corazón y qué pasaría si en ese día llegáramos a morir, porque nos íbamos a enfrentar al juez justo. Y ahora, Señor, que tenemos un encuentro personal con el Cristo de las Escrituras, con el Cristo que se revela en tu palabra y por medio de tu Santo Espíritu, te damos gracias porque Él es el que nos convence de justicia, de juicio y también de pecado. Nos ayuda a enderezar nuestros caminos, a cambiar nuestras actitudes, a tener confianza en que tú estás detrás de toda situación por la que estemos pasando. Y si tú permites algo es porque hay un propósito, y aunque nosotros fallemos, tu sabiduría puede hacer que eso se convierta en algo bueno. Gracias por mostrarnos que lo verdaderamente valioso no está en las riquezas terrenales, sino en las espirituales, como lo descubrió este hombre gadareno, que al recibir su libertad lo sintió como lo más valioso que había recobrado, que había recuperado por misericordia. Y así, Señor, como Él, te pedimos, Señor, que nos ayudes para seguir testificando de lo que tú has hecho en nuestras vidas a aquellos a los que tú acercas. Ayúdanos, Señor, y te rogamos por ellos. Estos hombres no tenían Biblia y nosotros sí. Por tanto, estamos más agradecidos de todas tus misericordias, porque nosotros podemos estudiar y estudiar, aprender y aprender tan profundo como nosotros lo hagamos y encontrar tesoros maravillosos. Muchísimas gracias por tu misericordia. Ayúdanos a ser fieles. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios les bendiga. Hoy vengo a ti, quiero entregarte todo lo que soy, con humildad me presento a ti para adorarte. Tú eres mi Rey. ¿Qué puedo ofrecer delante de ti si eres el creador, el dueño de todo? Me has mostrado lo que pides de mí, mi corazón. Quiero ser yo la ofrenda a mi Señor. Toma mi ser y que todo mi vivir en obediencia a ti sea la melodía de adoración, la mejor melodía
corazón. Mi corazón. Hoy vengo a ti, quiero entregarte todo lo que soy, con humildad me presento a ti para adorarte. Tú eres mi rey, eres el rey. ¿Qué puedo ofrecer delante de ti? Si eres el creador, el dueño de todo, me has mostrado lo que pides de mí, mi corazón, mi corazón, te adoraré, con todo mi corazón. Quiero ser
fuerte aplauso a nuestro Dios.